buen día. Mi nombre es Isabel Nájera y voy a presentar mi actividad complementaria de la materia de Evaluación del Estado Nutricional 2 de la carrera de Nutrición Aplicada de la UNAM. Bien, a través de esta actividad, de este video, presentaré 3 estudios de caso en donde se pretende realizar una evaluación nutricional a través de las 3 etapas de estudio que fuimos desarrollando a través de la asignatura, es decir, pediatría, adulto mayor y hospitalización. El caso 1 es un caso pediátrico. En este se recibe a un lactante que nació a las 32 semanas de gestación y que a la fecha tiene una edad de 5 meses de vida cronológica. ¿Cómo se calcularía su edad corregida y por qué es un error ético y clínico evaluarlo con las tablas de la Organización Mundial de la Salud usando su edad de nacimiento? Bueno, este lactante, al haber nacido a las 32 semanas de gestación, en realidad requiere que se realice una corrección en su edad. Su edad corregida sería de 3 meses y sería considerando que este lactante nació 8 semanas antes del término, considerado al menos a las 40 semanas. Entonces se restarían estas semanas de prematuridad a la edad cronológica, dando que en realidad tiene una edad de 3 meses. ¿Por qué sería un error clínico y ético evaluarlo con las mismas tablas de crecimiento? Bueno, porque se compararía con niños que tuvieron mayor tiempo de gestación o de desarrollo intrauterino, lo que puede generar diagnósticos incorrectos de retraso en su crecimiento, de desnutrición y con ello conducir inclusive a intervenciones totalmente innecesarias. Para su evaluación nutricional, bueno, deben considerarse diferentes indicadores que fuimos viendo en la materia, que son el A, B, C, D, E y F. En cuanto a los A antropométricos, es importante considerar su peso, longitud, su perímetro cefálico y percentiles o puntaje Z ajustados a su edad corregida. Respecto a los indicadores bioquímicos, pues es importante conocer albumina, hematocrito, albúmina, prealbúmina e indicadores de hierro. Sobre los aspectos clínicos es importante considerar precisamente esta edad, ello valorar su estado de salud general. Sobre los aspectos dietéticos es muy importante considerar el tipo y la cantidad de alimentos que recibe. Y en cuanto al entorno, bueno, pues cuáles son sus condiciones familiares y socioeconómicas. Respecto a los aspectos funcionales, bueno, pues cuál es el desarrollo psicomotor y que éste se monitorea en función de la edad corregida. Y bueno, sobre el diagnóstico podemos decir que este paciente se puede encontrar en riesgo de clasificación incorrecta del estado nutricional relacionado con su prematuridad y uso de referencias antropométricas no ajustadas para su edad corregida, evidenciando una edad cronológica de 5 meses. Segundo caso, es un adulto mayor, un paciente de 75 años que presenta un índice de masa corporal de 24, pero una circunferencia de pantorrilla de 29 centímetros y además en su prueba de desplazamiento tarda 15 segundos. En primer lugar, se haría un cálculo e interpretación de resultados. Si bien este paciente presenta un IMC de 24, que puede ser un valor normal para un adulto mayor, la circunferencia de su pantorrilla en realidad nos está mostrando que puede haber una masa muscular en deterioro. Por lo tanto, puede estar en riesgo o de disminución de su funcionalidad y posible fragilidad, lo cual también está evidenciando por esta prueba que tiene que ver con el equilibrio dinámico y el riesgo de caídas en adultos mayores. Es decir, el tiempo que esta persona tarda en levantarse de una silla y caminar 3 metros, girar, regresar y sentarse nuevamente, nos contrastado con respecto a la circunferencia de la pantorrilla, nos muestra precisamente este riesgo. Este riesgo de funcionalidad también puede sugerir un riesgo de sarcopenia, es decir, este paciente está perdiendo masa muscular, lo que lo puede conllevar a una mayor mortalidad y fragilidad. Sobre los indicadores, bueno, se tiene que considerar entre los antropométricos el IMC, la circunferencia de la pantorrilla
Y sobre la funcionalidad, la prueba de Get Up and Go para evaluar esta movilidad de equilibrio e independencia, siendo un indicador sensible de riesgo de deterioro y de mortalidad, inclusive tan o más importante que el peso aislado. Por otro lado, en cuanto a los indicadores bioquímicos, es útil complementarlos con un análisis de albúmina, de prealbúmina, para valorar el estado nutricional y posible riesgo de complicaciones. La dimensión que más alerta sobre un riesgo de mortalidad es la funcional, precisamente porque refleja directamente la capacidad física, la fragilidad y este riesgo de dependencia. El diagnóstico es que este paciente se encuentra en riesgo de desnutrición y sarcopenia relacionado con una disminución de su masa muscular y funcionalidad asociadas al envejecimiento, evidenciado por la circunferencia de su pantorrilla de 29 centímetros y un desempeño disminuido en la prueba de desplazamiento de 15 segundos con un IMC dentro del rango normal. Y bueno, por último, tenemos el caso 3, que fue el de una persona hospitalizada. Este es un paciente con pancreatitis aguda y una albúmina de 2.6 gramos sobre decilitro. ¿Por qué los criterios de Glim proponen que la inflamación es un criterio etiológico y no solo un dato bioquímico? ¿Cómo decidiríamos el inicio de esta progresión dietética? Bueno, el paciente presenta esta pancreatitis aguda y una albúmina de 2.6, que viene a ser un valor inferior a un rango normal que se establece entre 3.5 y 5.5, lo que nos indica una disminución en las proteínas séricas. Sin embargo, la albúmina no puede interpretarse de manera aislada, ya que puede disminuir precisamente como parte de esta respuesta inflamatoria y no necesariamente por un tema de desnutrición. Por lo tanto, bueno, estos datos bioquímicos deben analizarse con respecto a la evolución clínica y otros datos del paciente. La interpretación es que la hipoalbuminemia en pancreatitis aguda puede reflejar esta inflamación sistémica, un aumento de la permeabilidad capilar y respuesta de fase aguda, además de un posible compromiso nutricional. Entre los valores antropométricos a evaluar son el peso habitual, la pérdida de peso reciente para identificar la pérdida de masa corporal. Entre los aspectos bioquímicos, pues es importante conocer el dato de la albúmina, la proteína C reactiva, glucosa, electrolitos y nitrógeno ureico. En pacientes críticos, bueno, también se recomienda vigilar la glucosa y la proteína C reactiva. Entre los indicadores clínicos, pues es importante el tema que está atravesando de pancreatitis aguda como parte de un proceso inflamatorio severo. En Glim, bueno, se considera la inflamación como un criterio etiológico porque favorece el catabolismo, disminuye el apetito y altera el metabolismo. Entre los aspectos dietéticos, pues debe haber una evaluación de la ingesta, ya que esa disminución en el consumo es una causa frecuente de desnutrición intrahospitalaria. Y en cuanto a los aspectos funcionales, pues la fuerza muscular y la capacidad funcional para detectar un deterioro nutricional. Y bueno, la inflamación se considera un criterio etiológico en Glim porque es una causa directa de desnutrición y de pérdida de masa muscular, no únicamente una alteración de laboratorio. Finalmente, el diagnóstico respecto a este paciente se encuentra en riesgo de desnutrición relacionado con esta pancreatitis aguda y una respuesta inflamatoria sistémica evidenciada por una albúmina sérica disminuida y aumento en de riesgo catabólico asociado a la enfermedad por la que está transcurriendo. En conclusión, los 3 casos demuestran que el papel de las y los nutriólogos pues es fundamental para realizar una evaluación integral del estado nutricional utilizando herramientas como el modelo ABCDEF, los criterios de Glim, y la intervención de los nutriólogos y las nutriólogas pues permite identificar oportunamente riesgos nutricionales que podrían pasar desapercibidos si solo se consideran indicadores aislados como el peso o simplemente el resultado de la albúmina. Además, el nutriólogo es capaz de interpretar los datos antropométricos, bioquímicos, clínicos, dietéticos y funcionales dentro del contexto de cada paciente,
ya sea un lactante prematuro, un adulto mayor con riesgo de sarcopenia o un paciente que atraviesa un proceso en hospital. Ser capaces de establecer diagnósticos nutricionales precisos y de diseñar intervenciones oportunas y contribuir a prevenir complicaciones para mejorar la recuperación y favorecer una mejor calidad de vida. Y bueno, a lo largo de la materia, una reflexión que nos hacían es, bueno, ¿cuáles son esas propuestas de mejora que podemos tener respecto a cómo se desarrolla el sistema de salud actual? Yo creo que es precisamente esto, hacer parte a las nutriólogas y a los nutriólogos de estos equipos que necesariamente tienen que ser interdisciplinarios para la atención de los pacientes y que estos puedan mantener una calidad de vida. De mano, gracias por su atención.